conformado por Hernández Simón Gil, Laura Ramos, Carla Alejandra, Reinada González Paulina. Villalpando Pérez, Alan Eduardo. Y en este video les vamos a explicar lo que es la dilatación a detalle. La dilatación térmica es el cambio de dimensiones que experimentan los sólidos, líquidos y gases cuando se varía la temperatura, permaneciendo la presión constante. La mayoría de los sistemas aumentan sus dimensiones cuando su temperatura aumenta. Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Es por ello que el cuerpo necesita aumentar su volumen. Dilatación lineal. Se produce cuando predomina una dimensión frente a otras dos. Ejemplos de cuerpos que se dilatan linealmente son varillas, alambres, barras, etc. Dilatación volumétrica o cúbica. Se produce cuando las tres dimensiones de los cuerpos son igualmente relevantes. Ejemplos de los cuerpos que se dilatan de modo volumétrico son los dedos del parchís o las estatuas de los jardines. Dilatación superficial. Se produce cuando predominan dos dimensiones, una superficie frente a una tercera. Ejemplos de cuerpos que se dilatan superficialmente son láminas y planchas. Se denomina dilatación térmica al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. La contracción térmica es la disminución de propiedades métricas por disminución de la misma. La dilatación es muy importante en nuestra vida cotidiana, ya que podemos experimentarlo en las dimensiones de los líquidos, sólidos o gaseosos a la variación de su temperatura y su presión. Estos son algunos de los ejemplos sobre la dilatación. La expansión que se produce en los neumáticos de caucho, la chapa de zinc se dilatará si se expone al sol. El resquebrajamiento de un envase de mármol al incorporar un líquido caliente, los cables de los tendidos eléctricos. La pupila del ojo, que expuesta a distinta luminosidad, se dilata o contrae. La expansión que sufre el petróleo por el calor. Los procesos que afectan al mercurio de los termómetros. La posibilidad de que un vaso de vidrio estalle si se coloca en el agua muy caliente. Ahora vamos a probarlo así. Podría calentarlo poniéndolo al fuego, pero lo voy a hacer con esta pistola de aire caliente, que se utiliza para decapar pintura. No, vamos a pasar al soplete. Ahora parece que se ha dilatado lo suficiente y nos queda esperar a que se enfríe. ¿Conoces algunos ejemplos? ¿Te has preguntado por qué a veces en algunas calles aparecen partes del pavimento que se deforman o se levantan después de un verano caluroso? ¿Por qué en días de calor cuesta más cerrar algunas puertas o cómo funciona un termómetro? ¿Has escuchado alguna vez los ruidos que hace una estufa o una plancha después de apagarse? ¿Puedes explicar estos fenómenos con tus propias palabras? El fenómeno físico que explica todos estos ejemplos se conoce como expansión o dilatación térmica de los materiales y es una propiedad que posee toda la materia, incluidos los gases, sólidos y líquidos. Dilatación lineal de los sólidos. Materiales: aguja, tubito de plástico, transportador, soporte con prensas, barra o cañería de aluminio o cobre, mechero o soplete manual. Sujeta un extremo de la barra metálica en un soporte o una prensa de modo que su otro extremo se apoye a la misma altura sobre una mesa. Coloca la aguja insertada en el tubito bajo la barra de modo que la aguja quede en forma perpendicular y en posición vertical. Pone el transportador de manera que señale el ángulo de la posición de la aguja.
Calienta la barra con un mechero o un soplete manual y anota la posición máxima que alcanza la aguja en el transportador. Apaga y retira el mechero o soplete manual y ayudándote con un ventilador, enfría la barra observando la posición de la aguja. La dilatación lineal ocurre en una sola dirección, como por ejemplo al aplicar calor en los alambres, varillas o rieles. En las vías del tren existe un espacio entre los rieles. Esto evita que al dilatarse los materiales choquen y se fracturen. La dilatación superficial ocurre en un área, como por ejemplo en los mosaicos, placas metálicas, placas de vidrio. Fíjate bien que en las banquetas existe una ranura. Esto es para prevenir fracturas en el concreto por efecto de la dilatación por el calor. En cuanto a la dilatación volumétrica, podemos decir que ocurre en 3 dimensiones del objeto. Por ejemplo, en gases, neumáticos, mercurio, etc. En el caso del mercurio, es un metal en estado líquido. Y gracias a que el mercurio se dilata y expande con el calor, podemos medir la temperatura con los termómetros que lo contienen. A una temperatura de 15 grados centígrados, una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros. ¿Cuál será su longitud al aumentar su temperatura 25 grados centígrados? Leyendo las instrucciones de este problema, yo puedo ver que se trata de una dilatación lineal, ya que me preguntan cuál va a ser la longitud que va a tener esa varilla de hierro. Por lo que me voy a mi formulario y utilizo la fórmula para calcular la longitud final, la fórmula de la dilatación lineal. Longitud final es igual a la longitud inicial, 1 más el coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por la variación de la temperatura. Y comenzamos resolviendo. Vamos a identificar los datos que me está dando el problema. Para comenzar, anotamos lo que me está pidiendo calcular. Me piden calcular la longitud final. La longitud inicial de esta varilla de hierro vale 5 metros. Originalmente se encuentra una temperatura de 15 grados centígrados. Esa es la temperatura inicial. Y nos indica que esta varilla se calentó o aumentó su temperatura a 25 grados centígrados. Sin embargo, un dato muy importante que necesito conocer es el valor del coeficiente de dilatación lineal, en este caso del hierro. Y para eso, consultamos nuestra tabla de coeficientes de dilatación lineal y ubicamos el valor del coeficiente del hierro, 11.7 por 10 a la menos 6. Ese es el dato que me va a servir para emplear en mi fórmula. Sustituimos ahora los datos en mi fórmula y me queda que la longitud final será igual a la longitud inicial, que vale 5 metros, multiplicado por 1 más el valor del coeficiente de dilatación lineal del hierro, 11.7 por 10 a la menos 6, multiplicado por la variación de la temperatura. En este caso, temperatura final, que son 25, menos la temperatura inicial, que son 15 grados centígrados. Suscríbete.